estar nuevamente en la casa de Dios, junto con todos mis hermanos y hermanas que nos reunimos para adorar, para alabar al Señor. De verdad que es un tiempo maravilloso. Mi hija Rosángel me decía esta mañana: papá, ya quiero ir a la iglesia, ya quiero ir al culto. Yo le dije: yo también. ¿Por qué? Porque este es uno de los lugares en donde nosotros nos sentimos felices. Este es un lugar en donde nosotros recargamos fuerzas. Amén. Recargamos esas fuerzas necesarias para seguir peleando la buena batalla de la fe. Amén. Bueno, así que los invito a buscar en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos 32 al 42. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Diga conmigo, Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo oro. Amado Padre, te doy gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, por darme esta oportunidad, Señor, este sumo privilegio de predicar su palabra, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, para hacerlo de manera fiel, hacerlo de manera, Señor, que sea conforme a tus palabras, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, que seas tú añadiendo, Señor, a nuestra vida lo que tú quieres, Señor, traer para que podamos ser edificados, para que podamos ser fortalecidos, para que podamos ser, Señor, impulsados por tu presencia a realizar y a caminar en el propósito de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, Getsemaní era un huerto, un lugar en donde Jesús frecuentaba. ¿Okay? Era un lugar que Jesús iba con sus discípulos, se reunía con sus discípulos. La palabra Getsemaní significa prensa de olivos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en ese lugar había una prensa de olivos, es decir, el pueblo cuando quería aceite, ellos subían a ese lugar con aceitunas y las aprisionaban en ese, porque había un molino, ¿okay? Había algo con el cual ellos podían sacar, había una prensa con la cual ellos podían sacar el aceite de olivas. Gloria sea a Jesús. Allí el Señor solía juntarse con sus discípulos para enseñarles, para discipularlos, para ayudarlos, para encaminarlos, ¿ok? Y también para buscar un tiempo de apartarse de las multitudes. ¿Por qué? Porque recordemos que Jesús predicaba, Jesús ministraba, Jesús se metía dice que recorría todas las aldeas. Y los únicos momentos de tranquilidad, por así decirlo, los únicos momentos de descanso, los únicos momentos en donde él podía estar un poco apartado de la presión de las multitudes, era cuando subía al monte de los olivos, era cuando subía a Getsemaní. Eso lo podemos corroborar en Lucas capítulo 22, verso 39. Que dice: y saliendo se fue como solía. ¿Qué significa la palabra como solía? Que era algo que frecuentaba, ¿okay? Era algo que hacía continuamente, ¿okay? Dice que se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Es decir, él no iba solo al monte de los olivos, él también iba con sus discípulos también le seguían. Gloria sea a Jesús. Y también lo podemos corroborar en Juan capítulo 18, verso 1 al 2. Dice que habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el huerto de Getsemaní, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Qué tremendo, ¿no? Judas también conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí
con sus discípulos, era un lugar de reunión, era un lugar de descanso, era un lugar en donde Jesús conversaba con sus discípulos, en donde Jesús podía tener un tiempo de paz, ¿ok? Porque Jesús siempre vivía con gente encima. Jesús siempre vivía con gente que le pedía un milagro, con gente que le pedía que resucitara a su hijo, con gente que tenía hambre y Él les daba pan y les daba peces y multiplicaba. Siempre Jesús vivía o tenía una agenda muy fuerte, ¿ok? Y estos lugares, como el monte de El Olivar, era un lugar de descanso, era un lugar donde Él podía descargar esa presión. Gloria sea a Jesús. Pero me llama la atención, ¿verdad?, que muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. ¿Cuántas veces? Muchas veces. No sabemos cuántas, no dice cuántas, no dice si fueron 10, si fueron 20, si fueron 5, si fueron 2. Dice que muchas veces Jesús se reunía con sus discípulos en ese lugar. Y también estaba Judas. Dice que Judas conocía el lugar. Es decir, no importa cuántas veces Jesús se hubiese reunido en intimidad con sus discípulos, Judas no iba a cambiar. Judas tenía el privilegio de pertenecer al círculo íntimo de Jesús. Judas tenía el privilegio de pertenecer o de ser amigo del Maestro. El sumo privilegio de estar a la par con Jesús. Él tenía ese privilegio. Pero lamentablemente los Judas nunca cambian. Los Judas siempre van a traicionar. Ellos no andan tranquilos si no traicionan a alguien. Ellos no andan tranquilos si no ven qué provecho sacan de cualquier situación. Así sea en contra tuya. Así sea hermano o hermana en Cristo. Los Judas siempre buscan una manera de cómo aprovecharse ilícitamente de cualquier cosa. Así sea que tenga que dañarte o pasarte por encima. Pero ellos nunca van a cambiar. Judas, a pesar de que pertenecía al círculo íntimo de Jesús, a él no le importó eso. ¿Qué fue lo que le importó más a Judas? Las 30 monedas de plata. ¿Qué está viendo, no? Le pareció más importante 30 monedas de plata que pertenecer al círculo íntimo de amistad de Jesús. Porque los Judas son así. No les importa la amistad, no les importa el compromiso, no les importa valorar la amistad de una persona. Alabado sea Jesús. Prefirió lo temporal antes que lo eterno. Prefirió lo falso por encima de lo verdadero. Porque tenía sus ojos puestos en el tesoro terrenal y no en el tesoro celestial. Él estaba puro pendiente de lo que podía recibir aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque su corazón estaba, dice la palabra, dijo Jesús, que en donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Es decir, como él tenía la mirada puesta en el tesoro terrenal, lo desvirtuaba, lo desviaba de poner sus ojos en donde tenían que estar, en Jesús, en el cielo, buscando las cosas que Dios añoraba para su vida. Por lo tanto, el lugar era bien conocido por los discípulos y también era bien conocido por Judas. Pero hay algo que me llamó la atención estudiando esta parte, y es que todas las veces que los líderes religiosos quisieron atrapar a Jesús, quisieron matar a Jesús, Jesús siempre se le escapaba. Siempre había momentos en donde los fariseos
creían que tenían la oportunidad de atrapar y de matar a Jesús, pero cuando menos lo pensaban, Jesús ya se les había esfumado. No sé cómo lo hacía, pero se les escapaba. Es tremendo, ¿verdad? Se les escapaba. ¿Por qué? Porque no era la hora. Diga conmigo, no era la hora. No era el momento. No era el tiempo de que fuera atrapado y asesinado por los líderes religiosos de su tiempo y por los romanos. ¿Sabe por qué se escapaba? Porque él conocía todos los pensamientos, él conoce todos los pensamientos de los hombres. Y por lo tanto también conocía las maquinaciones de cada uno de ellos. Imagínese usted. Si él conocía los pensamientos de cada hombre, también conocía las estrategias satánicas que querían efectuar, que querían operar en contra de él. Por eso él sabía por dónde irse, él sabía por dónde escaparse, él sabía por dónde librarse. Bendito sea el Señor, porque todavía no era su hora. Los fariseos, los líderes religiosos de las grandes élites de ese tiempo, creían que Jesús era un simple hijo de carpintero, pero resultó que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Resultó que es el hijo de David, aquel que estaba profetizado, que iba a levantar a Israel, que iba a levantar el reinado. Bendito sea Jesús. Sin embargo, a pesar de que en las oportunidades anteriores que tuvieron los líderes religiosos para atrapar y matar a Jesús, en este momento es diferente. En este momento no se escapa. En este momento se queda ahí. Ya los discípulos estaban preparados para salir corriendo. Ya los discípulos estaban preparados como nos decía ayer el pastor Néstor Leal, ya tenían las armas en la mano para cualquier cosa. Si no, veamos a Pedro cómo le mochó una oreja a un siervo del sumo sacerdote. Ellos estaban preparados para cualquier cosa que dijera el maestro. Pero en este caso, Jesús no se va para ningún lado. Jesús se queda ahí. No tenía ningún pensamiento de huida. No elaboró un plan de escape. Todo estaba como fácil. O sea, no había como ellos no vieron como un plan de Jesús de escaparse, no vieron un pensamiento en él de que iba a salir corriendo. No hubo resistencia de parte de él. ¿Por qué se entregó? ¿Por qué se entregó Jesús? Si la vez pasada se escapaba, ahora ¿por qué esta vez se entregó? Porque Jesús sabía que ya era el tiempo, que ya era la hora, que ya era el momento de que su vida tenía que ser usada por Dios para traer salvación a la humanidad. Jesús sabía que no estaba en juego cualquier cosa. Jesús sabía que lo que estaba en juego era la salvación de la humanidad. ¿Ok? Jesús no estaba esperando una bolsa de claro. Jesús no estaba esperando un bono de la patria. Jesús sabía que lo que se estaba jugando ahí eran las almas de la humanidad. Por eso cuando él ve que la gente viene, él no se escapa, él se queda. Y los discípulos estaban esperando. Y los discípulos estaban solo esperando una respuesta, una orden del Señor. Pero Jesús se quedó tranquilo. Ya había llegado la hora en la que tenía que comenzar a padecer para finalmente dar su vida por la salvación de la humanidad. Escuche algo, a Jesús no lo obligaron a entregar su vida. Él mismo se entregó, él mismo la dio.
A él no fue que le pusieron un cuchillo en la costilla y le dijeron, mira, entrega tu vida. No. Él entregó su vida voluntariamente. Nadie lo obligó a dar su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de su sacrificio. Y tristemente, aquel lugar, Getsemaní, que era un lugar de retiro, que era un lugar de descanso, que era un lugar de intimidad, que era un lugar en donde él impartía sus enseñanzas a sus discípulos, se terminó convirtiendo en el escenario de la más cobarde de las traiciones que un hombre haya podido cometer en la historia de la humanidad. Porque Judas le dio acceso a gente extraña de invadir un espacio privado. Era un lugar en donde Jesús intimaba con sus discípulos, en donde Jesús tenía amistad íntima con sus discípulos. ¿Y qué hizo Judas? Llevó a los extraños a un lugar privado, a un lugar que era íntimo, era un círculo de amistad íntima que Jesús tenía con sus discípulos. ¿Qué hizo Judas? Llevó a los extraños ahí. Era un lugar de intimidad. Y Judas cometió alta traición contra Jesús, llevando a los impíos, llevando a los que odiaban a Jesús a ese lugar de intimidad. Por eso ahora entendemos la condena de Jesús, la condena de Judas, perdón. Porque cometió alta traición contra el más noble y más sublime hombre que jamás haya pisado esta tierra. Nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. En Marcos 14:34 dice, y les dijo, Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Lo dijo a sus discípulos. Podríamos preguntarnos qué era lo que producía ese estado de tristeza y de angustia que estaba en Jesús cuando le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice en el libro de Lucas que su sudor era como gotas de sangre, que hoy conocemos eso como hematohidrosis, algo así creo que se llama, hematohidrosis, que es producido por una angustia en la persona, una preocupación, una angustia tan tremenda que los vasos de la piel comienzan a romperse y comienza a salir la sangre, comienza a ligarse el sudor con la sangre, porque Jesús ya había llegado la hora en que él tenía que entregar su vida. Algunos han pensado que esta angustia era la reacción natural que todos los seres humanos sienten ante la proximidad de la muerte. Pero en el caso de Jesús, necesariamente tenemos que pensar que había mucho más que eso. Porque se trataba del estremecimiento de aquel que era la vida misma al enfrentarse contra el poder destructivo del mal. Jesús, esa era la hora en la que él se tenía que enfrentar contra las tinieblas. Esa era la hora en el que su alma se sentía turbada porque tenía que dar su vida por los pecadores, siendo él santo. Alabado sea Jesús. En ese momento se abatía directamente sobre él todo el pecado y la maldad del mundo. Toda la iniquidad, toda la perversidad, toda la maldad iba a recaer sobre él. Por eso es que él se angustia hasta la muerte. Dice que comienza una preocupación en él, una agonía en Jesús. Pero ¿qué hizo él? Se fue a la oración. Él le dijo, quedaos aquí, mientras que yo, ¿qué? Voy a chatear. ¿Qué dijo?
mientras que yo que voy a ver en Instagram. No, quédense aquí mientras que yo oro. Porque Jesús sabía que las victorias del cristiano están en la oración. Diga conmigo, la oración es la que me da la victoria sobre el diablo. La oración y la palabra es la que me da la victoria sobre las tinieblas. Por eso Jesús se sometió al Señor. Jesús se sometió al Padre Celestial a través de la oración. Alabado sea Jesucristo. Él tenía que presentarse como el Cordero de Dios que muere por el pecado de la humanidad. Y por cuanto es el Hijo de Dios, podía ver con extrema claridad toda la suciedad del mal que venía sobre él. Y eso le causaba esa angustia, le causaba esa preocupación. Su naturaleza es completamente santa y pura. Y como él sabía que tenía que enfrentarse al pecado de toda la humanidad, eso le producía un dolor que es imposible de expresar con palabras. Los teólogos a través del tiempo han tratado de definir la experiencia que Jesús tuvo en Getsemaní, pero como es tan profundo, todavía no han logrado satisfacer o dar exactamente o completamente con lo que Jesús vivió ahí, lo que significa haber pasado Jesús por Getsemaní y haber sido traicionado por Judas. Alabado sea Jesús. En realidad, lo que estamos presenciando en este pasaje es el choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Es decir, era un momento decisivo, pastor. Lo que estaba viviendo Jesús en el Getsemaní era decisivo antes de que él fuera al Gólgota. Porque el desierto te prepara, te entrena para el ministerio. Pero Getsemaní te prepara para cargar la cruz. Ay, Dios mío. Solo podremos entender la causa de esta tristeza mortal de Jesús si nos damos cuenta de que no se trataba únicamente de la angustia ante la muerte que los seres humanos atravesamos al final de nuestros días. En el caso de él, era una muerte diferente. Él no moriría como consecuencia de sus propios pecados, porque no los tenía. Él iba a morir por los pecados de nosotros. Y aunque él no tenía pecado, él se angustiaba por el pecado de nosotros. Y nosotros andamos relajados en nuestros pecados. Nosotros andamos viva la pepa en nuestros pecados. ¿Y qué le causó nuestros pecados a Jesús? Le causó angustia, le causó dolor, le causó tristeza, le causó hematolidrosis, comenzó a sudar sangre. Y nosotros normal, nuestro pecado, ahí vamos en nuestro pecado, así no nos importa si desobedecemos a Dios, no nos importa si hacemos lo malo, no nos importa si vivimos en perversidad, si tomamos la mujer de otro hombre, si nos robamos cualquier cosa. Eso no nos importa, pero a Jesús le causó angustia, le causó dolor. Tanto que él se sentía que se iba a morir. Era el Hijo de Dios, sí, pero estaba en un cuerpo mortal. Y por eso tuvo que vivir y pasar todo lo que le pasó para poder ser esa ofrenda que iba a satisfacer la ira de Dios. Alabado sea Jesucristo. Solo Jesús era el único que podía atravesar por el Getsemaní. Porque sus discípulos no estaban con él ahí postrados. No, ellos se quedaron por allá. ¿En dónde? Porque no sale mi video. Se quedaron durmiendo por allá. Y Jesús era el que estaba llorando, era el que estaba peleando. No era que Jesús estaba orando, ay Señor, aquí estoy, Padre. No, era una oración fuerte, era una oración con lágrimas, era una oración en donde que le producía dolor, que le producía angustia. Tomó tres que estaban con él ahí. Jacobo,
Pero ¿qué hicieron, pastora? ¿Cómo estaban? Dice que estaban dormidos. Tomó a tres: a Pedro, a Jacobo y a Juan, al convito. Ese era el convito de Jesús. Aparte de los 8, de los otros con los que había ido, él tomaba siempre a Pedro, a Jacobo y a Juan, porque ellos fueron los testigos de cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, ¿verdad que sí? Él dijo: vengan ustedes tres, vamos, para que vean la resurrección de esta niña. Y después, cuando se transfiguró en el monte, en aquel monte, ¿a quién se llevó? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Por eso es que esta vez, en esta ocasión, también los vuelve a tomar a ellos. Pero en este caso, ellos tres se quedan dormidos. No velaron con Jesús. Porque cuando pases por el Getsemaní, este mensaje se me olvidó decirles cómo se llama, o sí se los dije, no les dije, se llama procesados en Getsemaní. ¿Cómo se llama? Es decir, Dios va a permitir que cada uno de nosotros atravesemos un Getsemaní. Y en ese Getsemaní, los que nosotros creíamos que eran nuestros amigos, también se van a quedar aparte. Porque lo que tú tienes que vivir en el Getsemaní no lo puede vivir tu vecino, no lo puede vivir tu amigo, lo tienes que vivir tú. Porque tú tienes que aprender a cargar la cruz. Tú y yo tenemos que aprender a llevar y a ser obedientes a Dios. Tú y yo tenemos que aprender a pasar por el proceso. Tú y yo tenemos que aprender a pasar por el fuego para que seamos como el oro en las manos del Señor. Aleluya. Él tenía que ser la sustitución, el sustituto por nosotros, los pecadores. Él iba a cargar en ese momento la maldad de toda la humanidad en la cruz. Muchas veces nosotros sufrimos como consecuencia de algunos de nuestros pecados y sabemos por experiencia lo doloroso que esto es. Algunos aquí se duelen cuando peca contra Dios. Porque si usted no se duele cuando peca contra Dios, entonces tiene que volver a nacer. Tiene que arrepentirse en esta mañana. Tiene que decir: Señor, límpiame de mi pecado, límpiame de mi maldad y ayúdame, Señor, a ser sensible a tu voluntad, a ser sensible a tu palabra y ayúdame, Señor, para caminar en tu verdad. Aleluya. Yo sé que usted quiere carro, yo sé que usted quiere casa, yo sé que usted quiere ministerio, yo sé que usted quiere las naciones, pero primero tiene que pasar por el Getsemaní. Tiene que pasar por el Getsemaní, tiene que pasar por la prensa, tiene que pasar por... ¡Ay, Dios mío! Déjeme seguir, por favor, déjeme seguir. No cabe duda que nunca nadie ha experimentado un dolor y amargura semejante a la que vivió el Maestro. Y en esos momentos su santa humanidad fue oprimida y agobiada hasta lo sumo. Jesús agonizó por mi pecado y por tus pecados. Jesús se dolió por mi pecado y por tus pecados. ¿Hasta cuándo vamos a seguir cómodos entonces a nuestro pecado? El apóstol Pablo dijo: ahora que estamos en la gracia, ¿perseveraremos en el pecado? De ninguna manera. Debemos permanecer en santidad, debemos orar, debemos ayunar, debemos entregarnos a la palabra, debemos entregarnos a Jesús para que podamos darle la recompensa de su sacrificio. Alabado sea Cristo. Si Jesús se angustió por mis pecados hasta el punto de sudar sangre, pues yo también haré lo mismo para aborrecer mi pecado y amar a mi Salvador, de tal manera que viva para agradarle. Por eso entiendo de parte de Dios que el propósito de Dios llevar a Jesús al Getsemaní era para prepararlo para atravesar la cruz. Si Jesús no pasa por Getsemaní, no llega al Gólgota. Tiene que estar a tu lado.
Si quieres gloria, si quieres bendición, si quieres unción, primero tienes que pasar por Getsemaní. No puedes esperar gloria, no puedes esperar resurrección, no puedes esperar bendición si no eres procesado en Getsemaní. Alabado sea Jesús, alabado sea Cristo. Yo no sé si el mensaje les está llegando, no sé si les gusta, aunque no les guste, igual esto lo voy a predicar. Eso fue lo que Dios me dio para ustedes en esta mañana. Amén. Gloria sea a Jesús. Porque si Jesús no hubiese pasado por el Getsemaní, entonces hubieran cambiado totalmente los planes de Dios. No, Señor, yo no voy a pasar por Getsemaní, yo mejor me voy, yo salgo corriendo. ¿Tú te imaginas que Jesús hubiese hecho eso? Todos nosotros ahorita no estuviéramos aquí, estuviéramos condenados. Porque de esta decisión que Jesús tomó en Getsemaní dependía nuestra salvación. Si Jesús no hubiera tomado la decisión en Getsemaní de entregarse, entonces toda la humanidad se hubiera condenado a la perdición eterna. Pero gracias a Dios que Jesús no se acobardó, Jesús no temió, Jesús no le dio miedo. Jesús dijo, aquí estoy. Y contra una loma han salido ustedes con palo, pero aquí estoy porque esta es vuestra obra, le dijo el Señor. Y cuando preguntaron por él, dice en Juan que si era Jesús, él dijo, yo soy. Y dice que cayeron y retrocedieron a la tierra. Porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese sido uno de nosotros? Hubiésemos marcado la milla, hermano. Hubiésemos salido corriendo. Hubiésemos dejado el peligro atrás. Vámonos de aquí, que bien, mire, nos van a caer a palo aquí. Ninguno de nosotros hubiéramos aguantado esa pela. Ninguno de nosotros hubiéramos aguantado ese dolor que sufrió nuestro Señor Jesús en el Getsemaní, antes del Gólgota. Porque ya ese es otro tema, ya esa es otra prédica. Alabado sea Jesús. Si Dios está permitiendo que pases por un Getsemaní, es porque Él sabe que está destinado para algo mayor. Ay, Dios mío. Si están atravesando ese Getsemaní, si están atravesando esa traición, si están atravesando por ese momento en el que tus amigos te abandonaron, si están atravesando por ese momento en el que el negocio no está floreciendo, si están atravesando por ese momento en el que tu matrimonio se está tambaleando, si están atravesando por ese momento en el que las finanzas no están fluyendo, es porque estás destinado a algo mayor, a algo que va a bendecir a tu generación, a algo que va a bendecir a tu descendencia, a algo que va a bendecir a tu barrio, a algo que va a bendecir tu casa, a algo que va a bendecir a tus hijos. Ay, Dios mío. Vamos a seguir leyendo en Marcos 35-36. Dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Y a veces cuando nosotros oramos queremos estar de pie y con la cabeza así. ¿Qué hizo el Señor? Se postró en tierra. Que eso es simbología de humillación, de sumisión, de sometimiento, de sujeción al Señor. Y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Una vez más, las Escrituras nos muestran a Jesús con total honestidad y no se avergüenza de hacernos saber que cuando se enfrentó al precio de la obediencia, sus oraciones fueron acompañadas de clamor y lágrimas. Esa oración que él hizo en Getsemaní no fue cualquier oración. No fue como cuando él les enseñó la oración modelo. Esta oración fue diferente. Esta oración fue con lágrimas. Esta oración fue con sudor, con sangre. Esta oración fue con angustia, con dolor, desde el alma. Dice que estaba angustiado hasta la muerte. No era cualquier oración.
Aquella hora de la que él menciona aquí se refería o tenía que ver con el momento determinado desde la eternidad en el que se habría de concentrar sobre él, sobre Jesús, toda la angustia, toda la pena, toda la muerte y cada una de las consecuencias que han surgido del pecado. Por eso él dijo: Señor, si puedes librarme de esta hora, mas no sea como yo quiero. Era la hora cuando el Señor había de presentarse ante la justicia divina para satisfacer sus exigencias por medio del sacrificio de sí mismo en ofrenda por el pecado. Su vida era una ofrenda para redimirnos del pecado, para librarnos del pecado y para darnos salvación y vida eterna. Porque Jesús es nuestro sustituto. No había nadie más que pudiera satisfacer totalmente las demandas de nuestro santo Dios que no fuera Jesús. No había otra persona. Ninguno de sus discípulos podía dar su vida por la salvación de la humanidad. Era Jesús el que tenía que hacer eso. Era Jesús en la ofrenda que estaba destinada para cubrir todos los pecados de la humanidad. Ahora bien, en cuanto a su oración, Jesús preguntaba si había otra base justa sobre la cual Dios podría salvar a los pecadores sin que Él tuviera que ir a la cruz. Óigame bien, no era que Él quería cambiar los planes de Dios, porque Él estaba en total sintonía con la voluntad de Dios. Por eso Él dijo: si no hay otra manera, entonces que se haga conforme a tu voluntad. Bendito sea Jesús. Aquí vemos todo el drama de nuestra redención, porque de Jesús dependía nuestra salvación. De ese momento en Getsemaní dependía la salvación de todos aquí y de toda la humanidad, de los que nacieron en la antigüedad, de los que están en esta edad presente y de los que van a nacer en el tiempo futuro. Él pagó la salvación de cada uno de nosotros, y cuando tomó la decisión lo hizo aquí en el Getsemaní. Por eso es necesario que atravesemos el Getsemaní, porque hay decisiones que vamos a tomar que van a determinar el futuro de nuestra descendencia, o van a determinar la condenación de nuestra descendencia. Hay gente que han tomado decisiones terribles que han traído consecuencias devastadoras, tanto para su vida como para su familia y para la sociedad. Que ese no sea nuestro caso. Que Getsemaní sirva para procesarnos y para llevarnos a la voluntad de Dios, para que en esa voluntad nosotros podamos ser bendecidos y también podamos bendecir a otros. Porque Getsemaní le da propósito a tu dolor. Getsemaní le da un sentido a tu angustia. Porque más adelante esa angustia, ese dolor, ese proceso que te causa Getsemaní, Dios lo va a usar como plataforma o como un aliciente para bendecir a otro. Por eso no te niegues a pasar por el Getsemaní. No reniegues el Getsemaní. No te voy a decir que disfrutes el Getsemaní, pero atraviésalo con fe. Llénate de valor en esta mañana y di: voy a atravesar el Getsemaní, voy a atravesar ese dolor, porque algo Dios va a usar de este proceso, algo Dios va a usar de este Getsemaní que estoy viviendo, porque alguien va a salir de la cárcel donde está, alguien va a salir del enfermedad donde está postrado, algún matrimonio se va a restaurar. Gloria a Dios. Diga conmigo: yo voy a vivir mi Getsemaní. Yo voy a vivir mi Getsemaní. El Getsemaní no es bonito, déjeme decirte. ¿Usted ve algo bonito ahí en Getsemaní? Nada más las prensas del aceite, de las olivas. Pero yo me estoy refiriendo al proceso que se vive en Getsemaní. ¿Qué le respondió el cielo a Jesús? Sí, hijo, vamos a cambiar el plan. Creo que me parece que la cruz es muy fuerte para ti y allí otra forma de que fuera más fácil para ti.
que la humanidad se salve. Tranquilo. Dios le dijo eso. ¿El cielo le respondió eso? No. Cuando él se dio cuenta del silencio del cielo, él dijo que se haga tu voluntad. A veces tenemos que saber interpretar los silencios de Dios. Sé que lo que Dios nos habla, el Señor, háblalo, pero el silencio de Dios también habla. Y cuando está el silencio de Dios, ¿qué debemos decir? Hágase tu voluntad. Cuando veamos, cuando no sintamos, cuando no percibamos, cuando ni en la palabra encontramos algo que nos haga salir del proceso que tenemos que vivir en Getsemaní, entonces digamos, hágase tu voluntad, y no como yo quiero. Jesús bebió la copa de ira que debíamos tomar nosotros y nos abrió el camino a la vida eterna por medio de su sacrificio. Él dijo en el 36 y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La palabra Abba era usada por los niños cuando se dirigían a sus padres. ¿Okay? La palabra Abba es como para nosotros decir papi, papá, papá. No sé si vieron un video en estos días que subí del bebé que decía papá, papá, pa, papá. Yo lo subí en estos días. Ya está aprendiendo a decir papá. ¿Por qué? Porque esa expresión Abba es una expresión familiar, es una expresión íntima, es una expresión con la cual los niños se dirigían a sus padres, a su papá, a su papi. Sin lugar a dudas, esta forma de Jesús llamar o hablar con Dios les llamó la atención les tuvo que haber llamado la atención o sorprender a los discípulos. Porque nadie en Israel se dirigía a Dios como padre. Nadie en Israel se dirigía a Dios como de forma paterna. Sí, reverencian a Dios, honran a Dios, pero esa intimidad o esa amistad o esa forma en la que Jesús se dirigía a Dios como padre los sorprendió. Les llamó la atención. Ellos no escucharon ni leyeron en el Antiguo Testamento que alguien llamó padre a Dios, pero él sí. En la forma de pensar de un judío, para la costumbre de un judío, habría sido irreverente llamar a Dios Abba. Y por tanto, habría sido impensable que alguien pudiera llamar a Dios con una palabra tan familiar. Porque ellos, como les dije, respetan sumamente a Dios, ¿ok? Reverencian a Dios profundamente. Y por eso no se atrevían a llamar a Dios Padre. Pero cuando Jesús introduce este término, cuando Jesús comienza a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, que mi Padre, hasta ahora mi Padre y yo trabajamos, ellos comenzaron a familiarizarse con ese término. Cuando Jesús lo hacía, estaba revelando la naturaleza de su comunión con Dios. Y siempre que vemos a Jesús orando en los evangelios, lo hizo de esta forma. ¿Para qué? Para revelar la paternidad de Dios, para revelar la intimidad con Dios. Por eso cuando Él se angustia, podemos entender que lo que le estaba produciendo esa preocupación era tener que separarse de su padre, tener que separarse de su papá, porque viene de una eternidad con él y llega el momento en el que por causa de los pecados Dios se tenía que alejar de él. Y eso era lo que le producía la angustia. No como dicen algunos por ahí, que era que tenía miedo, que era que tenía temor, no. Era que sabía que venía la hora en el que su comunión con Dios se iba a romper, no porque él estuviera en pecado, sino porque él iba a cargar los pecados de la humanidad. Y eso lo iba a separar de Dios.
Por eso en la cruz él dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero después vemos más adelante que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué sucedió? Exhaló el espíritu y se fue. Como Dios, él tenía que separarse de él por causa del pecado, pero como padre no lo podía abandonar. Hoy esta mañana Dios te dice, como Dios no puedo habitar en el pecado, pero como padre te levanto, como padre te restauro, como padre no te voy a dejar caer, como padre yo te ayudo, como padre yo te sustento. Ay, Dios mío, alguien que diga esta mañana, Padre, levántame. 37, el verso 37 dice, vino luego y los halló durmiendo. ¿Cómo los halló? Durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Después de un tiempo en oración, Jesús volvió a donde había dejado a sus discípulos y los encontró durmiendo. Es decir, no fueron capaces de compartir nada del dolor que él estaba atravesando en el Getsemaní. Porque vuelvo y te repito, en el Getsemaní, los que tú creían que eran tus amigos, también te van a dejar ahí solo. En el Getsemaní, los que tú creían que era el comodín, 50-50, ¿cómo eran los comodines? 50-50, llamar a un amigo o consultar a la audiencia. Hasta esas tres opciones no las tenía. Tenía que atravesar su Getsemaní solo. Y va a llegar el momento en el que vas a tener que atravesar el Getsemaní tú solo, porque te están preparando para algo mayor. Cada vez estaba más claro que en el camino a la cruz Jesús iba a encontrarse absolutamente solo. Porque si sus más íntimos discípulos no podían acompañarle en oración, ni siquiera una hora, ¿qué podía esperar de ellos una vez que fuera arrestado y estuviera en manos de sus enemigos? Imagínense, si no podían estar ahí en su angustia, en su dolor, en la sudadera de sangre que tenía, van a estar cuando, en el momento que sus enemigos lo iban a apresar. Y a pesar de que eran los más íntimos del Señor, aún así no lo pudieron acompañar en la misión de velar y orar, ni siquiera una hora junto a Él antes de ser arrestado. Eran los tres más fieles ahí, eran los tres más íntimos del Señor, y los tres más íntimos del Señor también lo dejaron ahí, también lo dejaron solo. Finalmente les digo en el verso 40, al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Cada vez que el Señor iba a orar y regresaba, los encontraba durmiendo. Iba a orar y regresaba, los encontraban durmiendo. Iba a orar y cuando regresaban los encontraban durmiendo. Ya ellos no sabían qué decirle al Señor, ya no había excusa. Y Él les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es la instrucción que Dios nos da en esta mañana. Oremos y velemos, porque la carne es débil. El enemigo se está levantando. El enemigo se está metiendo en los matrimonios, se está metiendo en los jóvenes, está destruyendo familias, está destruyendo iglesias. ¿Por qué? Por el propósito de Dios. Porque cuando el enemigo ataca la oración, ataca el estado de alerta, que no estemos vigilantes, que no estemos orando, que no estemos clamando, que no estemos escudriñando la palabra, es cuando él tiene el provecho para destruir esa vida, para destruir ese matrimonio. Finalmente les dijo que siguieran durmiendo. Dijo, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Pasó un lapso de tiempo cuando les dijo eso, y después viene y les dice, basta,
la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Póngase de pie.